Bendiciones con todos. Tema 16. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el mensaje que habéis oído desde el principio. Y utilizamos 1 Juan capítulo 3, versículos del 11 al 18, que dicen lo siguiente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si al mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Al llegar a esta sección del versículo de Primera de Juan, el apóstol nos habla un poco más acerca de uno de los temas que trata en esta carta, el amor. Definitivamente el apóstol Juan concebía a una persona que se llamara a sí misma cristiana y no practicara amor. Ahora bien, ¿qué características posee una persona que ha aprendido a amar? En estos versículos, Juan nos enseña algunas características que deben evidenciarse en la persona que ama, por lo que los consideraremos en esta oportunidad. Dice, el que ama a su prójimo lo hace porque ama a Dios en obediencia a su palabra. 1 Juan capítulo 3 versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. La primera característica que encontramos en la vida de un cristiano que ha aprendido a amar a su prójimo es que lo hace por amor a Dios y en obediencia a su palabra. Jesús dijo en cierta ocasión, en Mateo capítulo 22, versículos 35 a 39 lo siguiente. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús explicó que la ley se resumía en el cumplimiento de dos mandamientos principales, el amar a Dios y el amar al prójimo. Luego, el apóstol Pablo nos enseña que el amor al prójimo se resume en el cumplimiento de sus mandamientos. Sí. Romanos capítulo 13, versículos del 9 al 10, escuche lo que dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué les parece? Por lo que podemos decir que una característica del cristiano que ama a su prójimo es que obedece la palabra de Dios, y en ella encontramos muchos mandamientos que exhortan a ser generosos, pacientes, gentiles, compasivos, humildes, fieles y a desarrollar una serie de virtudes que nos ayudan a relacionarnos con nuestro prójimo, a practicar el amor fraternal
y alejarnos de aquellos pecados en contra de nuestro prójimo que pueden dañarnos. El que ama a su prójimo es aborrecido por este mundo. 1 Juan capítulo 3, versículos 12 al 13 dice lo siguiente: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Paradójicamente, aquel que ha aprendido a amar es aborrecido por este mundo, y Juan lo explica el por qué. Escuche lo que dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo puede ser que un cristiano que ha aprendido a amar a su prójimo es aborrecido por este mundo? Bueno, prácticamente porque el mundo es malo y persevera en el pecado, y el verdadero Hijo de Dios no. Esta fue la causa por la cual Caín mató a Abel, porque las obras de su hermano eran justas y mejores que las de él. Por esta razón, y movido por la envidia e ira, lo mató. ¿Qué les parece? Leamos lo que dice Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muchas veces así pasará con las personas que viven en el pecado y no entienden por qué los cristianos no siguen su mismo camino de desenfreno. Para muchos será totalmente inaceptable y los verán como personas fanáticas o anticuadas. Sí. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Como cristianos debemos estar conscientes de esta realidad, pero eso no nos tiene que detener de seguir amando a nuestro prójimo, porque al final el amor prevalecerá y trascenderá más allá de esta vida. ¿Qué les parece? El que ama a su prójimo ha nacido de nuevo. Mire, 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué les parece? Otra característica de aquella persona que ama a su prójimo es que lo hace porque ha nacido de nuevo y ha pasado de muerte a vida eterna. Dice, repetimos el texto: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una de las obras que Dios hace en nuestras vidas cuando venimos a Él en total arrepentimiento y nos convertimos es que crea en nosotros una nueva naturaleza, la cual permite dejar atrás nuestra antigua manera de vivir y nos permite perseverar en todo aquello que es agradable a la voluntad de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, escuche bien: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Maravilloso versículo. Es gracias a esta nueva naturaleza que nos permite transformar nuestras vidas y seguir la piedad y practicar el verdadero amor. Y no solo eso, sino que también nos da la seguridad de nuestra salvación. Juan capítulo 5, versículo 24, ponga el asunto lo que dice:
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por ello, cualquiera que no ha aprendido a amar a su prójimo permanece en condenación eterna y tendría que evaluar la condición de su vida, ya que seguramente necesita convertirse a Dios para que sea transformado por el amor perfecto de Dios. Dice, el que ama a su prójimo no odia a nadie. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Para Juan, todo aquel que odia a su hermano es parecido a un homicida, un criminal. Muchas personas consideran el homicidio un terrible pecado, tan grave que en cualquier país civilizado es condenado por las leyes estatales. Sin embargo, el odio no se ve así, pero realmente lo es, porque el odio puede llevar al homicidio, tal y como Caín hizo. De hecho, Jesús elevó el pecado del odio al mismo nivel de gravedad que el homicidio. Sí. Mire, lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Póngale asunto. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, aquel que ama no puede guardar resentimientos ni odio en su corazón y permitir que el amor de Dios sane todas sus heridas y aprender a orar aún por sus enemigos. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 23. Ponga el asunto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El que ama a su prójimo sigue el ejemplo de su maestro. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por otro lado, el verdadero amor es practicado por el cristiano porque sigue el ejemplo de su maestro. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por amor, Jesús murió por nosotros, para que a través de su sacrificio pudiéramos ser salvos. De igual forma, nosotros como discípulos de Él debemos seguir su ejemplo y enseñanzas. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El que ama a su prójimo no es diferente a su sufrimiento. 1 Juan capítulo 3 versículos 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Finalmente, el verdadero amor al prójimo se demuestra ayudando a aquellos que lo necesitan. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dios espera que nuestro amor fraternal nos impulse a tener misericordia de aquellos que están en dificultades y necesitan de nuestra ayuda.
Lo peor que nos puede pasar es que nos volvamos cristianos insensibles. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17 dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Para Santiago, la verdadera fe no era solo la de palabras, sino que también tenía que demostrarse por medio de las obras, las cuales eran testimonio y evidencia de su salvación. Definitivamente podríamos decir que alguien ha aprendido a amar si no le interesa el sufrimiento de los necesitados. No ha aprendido a amar. Por ello Juan dice, hijitos, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nuestro amor y fe debe demostrarse a través de los hechos y no de palabras. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades? El amor al prójimo. ¿Sí? Y como dice el versículo allá de Santiago, de hechos en palabras, o en palabras y en hechos. Tenemos que dejar el odio a un lado y aprendernos a amar como verdaderos hijos de Dios. Lamentablemente el mundo está lleno de odio. Por eso hay muerte por todas partes, Señor. Porque se han apartado de la verdad de tu palabra. Se han apartado. Pero usted que está escuchando la palabra de Dios, se ha dado cuenta que necesita un cambio en su vida, que tiene que a lo mejor sacar el odio de su vida. Le animamos a que venga a Cristo. Y aquí le presentamos la oración de fe para que usted se convierta en un hijo de Dios. Repítala con todo su corazón, que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Usted se convirtió en un hijo de Dios. Lo hizo. Hizo la oración con todo su corazón. Venga a la palabra. Léala, medite en ella. Pida al Espíritu Santo que le ayude a entenderla para ponerla en práctica y después predicarla. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Alabe al Señor. Alabe por la grandeza. Alabe por regalarle la vida eterna. Sí, y eso es maravilloso. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos enfrenta a la realidad y nos confronta con el odio. Nos dice que como cristianos debemos amarnos unos a otros. Aún amar hasta el que se llama enemigo, al que se ha hecho enemigo nuestro. Amarlo, orar por él, como dice en Mateo capítulo 5, Señor. Somos culpables, Padre. Delante de tu presencia, somos culpables de tener odio en nuestros corazones por dejar a tu Hijo Jesucristo a un lado, Señor. Hoy nos arrepentimos. Hoy te pedimos perdón. Hoy clamamos tu misericordia, Señor, nos limpie y nos renueve nuevamente, Señor. Y que nos dé una porción más de tu Espíritu Santo, Señor. Y nos saque de este letardo, Señor. Y derrame el amor tuyo en nosotros. Para ese amor, con ese amor, contagiar a otros, amar a otros también, Señor. Te alabamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender, de conocer tu palabra, de ser hijo tuyo, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia,
por las bendiciones tuyas que son abundantes cada día, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Le decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Y nosotros desde acá deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.